Cristo te seguiré. Era ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz. Me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Creeré y confiaré en tu promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te seguiré. Viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Te seguiré.
seguiré. Con tu luz brillaré para siempre. Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra reunión semanal de iCafé, nuevamente juntos para reflexionar acerca de lo que el Señor quiera decirnos hoy, para alabar juntos, para tener comunión juntos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de reflexiones acerca del credo, el cual, como hemos venido diciendo, resume la fe cristiana. Como ya hemos dicho antes, no creemos solo por lo que dice el credo por sí mismo, sino que a partir de haber sido convertidos en hijos de Dios por su pura gracia, creemos en su palabra revelada, que se encuentra en la Biblia. Así, el credo resume la esencia de lo que vivimos y afirmamos sobre nuestra fe, y sirve al objetivo de ayudar a ser uno, como miembros de la Iglesia Universal de Cristo, a mirar las creencias comunes que nos unen. Ahora sí, habiendo recordado esto, abre tu Biblia, virtual, física, como te guste. Si tienes un lapicero, cuaderno, notas, si quieres tomarlo, aprovecha a verlos de una vez y comencemos. Lo que hoy reflexionaremos será acerca de cómo el hombre
tiene impreso en sí mismo la imagen de Dios, o como se utiliza muchas veces cuando este tema fue empezado a estudiar por los teólogos, la imago Dei, que es en latín. Lo que ha pasado con esta imagen de Dios en nosotros y lo que es la maravilla de la redención del ser humano por medio de Jesucristo. Para ello, vamos a recordar y leer juntos lo que dice la primera parte del credo. Los animo a que lo lean en voz alta también allí donde estén. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, para comenzar, reflexionemos en este acto maravilloso, primero de la creación general de Dios. La narración del acto de la creación se encuentra en los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, el Génesis. Con su todo poder, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo visible y lo invisible también. Cuando pensamos en la creación, tendemos a pensar en lo que vemos. La tierra, los animales, los seres humanos, las plantas, mares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tan real como eso es que también creó lo invisible. Tan real es el mundo que vemos como el que no vemos. Pero me gustaría que notemos y pensemos que en la creación del mundo Dios actuaba en su plena manifestación divina. Por ello, por ejemplo, que encontramos la presencia del Espíritu Santo al principio de todo, como leemos al comenzar el libro de Génesis. Leamos: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En el hebreo original, así como en otros pasajes de la Biblia, el Espíritu se describe como un aliento, como un soplo o como un viento, a veces apacible, a veces fuerte, como es el sentido más bien en este pasaje de Génesis. Se movía fuertemente porque Dios estaba en acción. Pero no solo eso, sino que Dios creó todo a partir de su palabra. Encontramos continuamente en los inicios del Génesis la frase "y dijo Dios", y lo que dijo fue hecho. Es decir, su palabra en acción, en movimiento. El movimiento y la acción es lo que define una palabra como lo que conocemos en el lenguaje español como el verbo. Y por eso encontramos que desde el inicio Jesucristo fue el agente creador de todo. Y si no, vayamos a ver lo que dice el apóstol Juan. En el capítulo 1 de su carta dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. Así, el Dios Trino en toda su plenitud estuvo con su amor creando todas las cosas. Y podemos leer en estos primeros capítulos de la Biblia cómo fueron las etapas de esta creación. Pueden leerlo en casa, en los primeros capítulos del Génesis, y allí vemos que luego de crear durante 5 días diferentes cosas, la tierra, los cielos, la bóveda celeste, en fin, llega el culminante 6º día, donde crea al ser humano. No es motivo de esta reflexión hablar si fueron 5 días calendarios u otras interpretaciones. Lo importante es que fue
progresivamente y llega al sexto día donde crea al ser humano. Pero la creación del ser humano fue distinta a todo lo que previamente había creado. Es más, ya había creado todo lo que conocemos en el mundo. Y así vemos en el relato lo siguiente. Dijo entonces Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y luego en el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este relato es hermoso. Al hombre, al recibir el hálito, el soplo, el aliento del mismo Dios, se le infundió vida. Otra expresión para lo mismo es decir que somos almas, pero no en el sentido de tener un alma, sino referido a nosotros mismos ser almas, incluyendo nuestros cuerpos. Es decir, nada que ver con el concepto griego de alma separada de cuerpo. ¿Se acuerdan la expresión que a veces utilizamos o hemos escuchado en eventos deportivos, sobre todo cuando se decía: hoy el estadio está lleno, hay como 50.000 almas viendo este espectáculo y ta? Bueno, en ese sentido de la palabra alma, como seres vivientes me refería. Vale la pena precisar que la palabra original para ser humano es Adam, y es la misma cuando leemos hombre aplicada al género humano como creación de Dios, es decir, abarca al hombre y a la mujer, como en los versículos que hemos leído del primer capítulo. Ya en otros versos se referirá a Adán al hombre como contraposición a la mujer, que es el uso que solemos darle más comúnmente al decir Adán, ¿verdad? Cuando decimos Adán pensamos más en el hombre que en la mujer, pero en realidad la palabra Adán es la que representa en estos pasajes que estamos viendo al ser humano, tanto hombre como mujer. Es decir, el ser humano tiene impreso la imagen y semejanza de Dios. Habiendo dicho esto, notemos ahora que de todo lo creado antes del ser humano se dice que Dios dijo en forma directa que se hiciera tal cosa: la luz, los mares, el sol, la luna, etc. Y se hizo. Pero al crear al hombre, se nos relata que el Dios uno se manifestó en plenitud y dijo: hagamos al ser humano. Es decir, el Dios trino, en un diálogo interno consigo mismo, creándonos, lo cual ya muestra el corazón de Dios para la creación de nosotros como seres humanos, haciéndonos a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de su imagen y semejanza? De hecho, muchas cosas. No vamos a poder abarcar todas, pero vamos a mencionar algunas. Ser imagen de Dios significa, como mínimo, que fuimos creados con la capacidad de razonar, con inteligencia, con raciocinio, con la capacidad de conocer, de la reflexión, incluyendo la conciencia de mí mismo, diferenciándolo de todo el resto de la creación y en particular de los animales. Con los animales tenemos algunas cosas en común genéticas, pero ningún animal tiene esta capacidad de raciocinio que el ser humano tiene y que lo distingue. Pero también, al igual que él, fue creado con voluntad, es decir, con la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, inclusive buscar llevar a cabo o no lo que se desea o se busca. Dios escogió crear el universo y al ser humano de una determinada forma, por su voluntad. Por su voluntad pudo no haberlo hecho, pero lo hizo maravillosamente. Es decir, el hombre tiene la capacidad de decidir hacer algo o no. Por otro lado, también fuimos creados con la capacidad justamente de crear, no de la nada, pues solo Dios es capaz de hacerlo, pero sí con lo que tenemos, con los elementos que contamos, internos, externos, para poder crear algo distinto, nuevo. Es la raíz de la creatividad que todos tenemos. También el ser humano
es un ser moral, es decir, con la capacidad racional de sopesar las opciones, discernir y decidir lo que considera bueno o no. Dios es toda sabiduría, es omnisciente, todo lo conoce. Nosotros no. Pero con lo que conocemos, tomamos decisiones morales. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, hablando de los que no eran judíos, la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones y por lo tanto nuestra conciencia nos va a indicar si es bueno o malo lo que escogemos y hacemos. Mucho más, dice el apóstol Pablo en esa carta, serán inexcusables los judíos al que se le había revelado especialmente la ley de Dios. Esto implica varias cosas. Una de ellas es que la imagen de Dios está en todos, en todo ser humano. Creyente, no creyente, eso no importa. La imagen de Dios está impresa en cada uno de nosotros. Por eso es que encontramos en toda sociedad y cultura, si vemos bien, analizamos detenidamente, principios morales, criterios, relatos, incluso historias, que se repiten con mucha similitud. Seguramente alguna vez algún amigo les habrá dicho, a mí me lo han dicho, mira, hay cosas que relata la Biblia sobre códigos morales o hechos relatados sobre la creación, por ejemplo, que también estaban presentes en culturas previas a la del pueblo judío. Y es cierto, pero eso es solo muestra de que venimos de un solo tronco común, la del género humano, y no que la verdad es relativa, como mal se concluye. Esa imagen de Dios impresa en cada ser humano hace que tenga dentro de sí una serie de principios que de cultura a cultura se van a repetir. Y por supuesto estaba antes de que el pueblo judío fuese formado también. Y menciono esto porque a veces también se dice que la moral, en tanto normas y leyes específicas que rigen nuestros juicios, es relativa a cada sociedad o grupo humano. Y sí, eso es cierto, respecto a las cosmovisiones particulares que cada sociedad tiene. Pero lo que es común a todos, es que tenemos la capacidad de catalogar, de discernir lo que es bueno de lo que no lo es. Así, todo ser humano es moral, por definición, más allá de las normas o leyes que rijan sus criterios. Y podríamos seguir en cómo es la imagen de Dios reflejada en nosotros. Por ejemplo, la autoridad de ejercer un poder y un dominio cuidadoso de la creación que se nos puso a administrar, un cuidado amoroso. La preocupación del medio ambiente. En la Biblia está desde los inicios, cuando Dios puso al ser humano al cuidado de la tierra. También la capacidad de amar, o la eternidad que está en nosotros, etcétera, etcétera. Podríamos continuar viendo cómo la imagen de Dios se refleja en nosotros de diversas maneras. Esto significa que haber sido creados a la imagen de Dios da, por sí solo, dignidad al ser humano. Todo ser humano lleva esa impronta en sí, y así fuese solo por eso, merece todo el respeto a esa hermosa dignidad que Dios nos dio a todos. Y digo, el ser humano, tanto hombre como mujer, en tiempos donde se plantea las injusticias que muchas sociedades o grupos sociales hacen con las mujeres. Bueno es recordar es que tiene tanta dignidad como el hombre, porque fue creada así, junto con el hombre, como el ser humano. Por eso es que en la Biblia encontramos pasajes donde Dios incluso advierte severamente sobre atentar contra la vida de otro ser humano, pues se atenta contra el que fue creado a su imagen y semejanza. Pero es claro que si miramos a nuestro alrededor, y sobre todo si nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que algo pasó. Luego que Dios creó a Adán y Eva, preparó un lugar amorosamente hecho para ellos, para que allí habitasen, el famoso huerto o jardín del Edén, que dicho sea de paso, si se lee con detenimiento su descripción, era un sitio con referencias geográficas muy concretas, por lo tanto con referencia histórica y no una construcción idílica, mítica, ¿no? Inexistente, posiblemente ubicado en o cerca de la Mesopotamia del Oriente Próximo.
Y en tanto el ser humano era un ser racional y con libre albedrío, Dios solo le indicó que pudiendo comer de todos los árboles que había en el jardín, solo no debía comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya sabemos la historia. El enemigo de nuestras almas, Satanás, que siempre ha buscado dañar lo que Dios creó y en particular al ser humano, hizo las preguntas típicas del engañador, mezcladas de verdad y mentira. La mezcla de verdad y mentira es engañosa y olvidamos que por principios lógicos que hasta nos enseñaron en el colegio, verdad más verdad es igual a verdad, pero verdad más falsedad es igual a falsedad. Lo cual nos hace pensar mucho en las teorías de la conspiración, que mezclan muchas veces verdades con falsedades y todo se da como verdad, rompiendo todas las leyes de la lógica. Y estas preguntas que hacía Satanás apelaban a algo que olvidamos tan fácilmente los seres humanos, y no solo a Adán y Eva. Somos hechos a imagen de Dios, somos hechos a imagen de Dios, no somos Dios. Recordemos parte del diálogo que tuvo Satanás inicialmente con la mujer. Así que le dijo a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Lo que pasó luego es conocido. Eva fue al árbol, lo vio, lo apreció, luego codició su fruto para alcanzar sabiduría, dice la palabra, es decir, el discernimiento del bien y del mal, y Adán, dice el relato, estaba con ella. Si ustedes leen los versículos siguientes a los que hemos leído, van a ver que Adán estaba con ella. No es que Eva fue corriendo a decirle que coma, estaba a su lado, estaba participando de lo que estaba sucediendo. Ambos fueron partícipes de la desobediencia por la cual entró el pecado en la raza humana. En la raíz de la desobediencia a Dios siempre está el creer que sabemos tanto o más que Él, o que no nos pasará nada si hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos dice. Nuevamente, en la raíz de la desobediencia a Dios siempre está el creer que sabemos tanto o más que Él, o que no nos pasará nada si hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide. Las consecuencias de esta desobediencia que hemos practicado todos, porque la tendencia, ay, qué barbaridad, porque Adán y Eva pecaron y yo qué culpa tengo. No, todos hemos practicado la desobediencia. Hace que el pecado se convierta en esa fuerza interior que nos mina y domina muchas veces. Al practicar, por lo tanto, el pecado, empezamos a desfigurar, desdibujar, torcer, trastocar la imagen de Dios en nosotros. Todas nuestras habilidades, características, capacidades de las que hablábamos hace un rato, reflejo de nuestra semejanza a Dios, se empiezan a distorsionar. En vez de amor, surge desconfianza, odio, agresión. En vez de claridad para discernir lo bueno de lo malo, nuestras mentes se llenan de tinieblas y a lo malo empezamos a llamar bueno, o relativizamos egoístamente todo para salirnos con nuestra voluntad, no la de Dios. ¿Acaso no nos llenamos muchas veces de excusas muy elaboradas, muchas de ellas, para justificar nuestro mal accionar? Y esto no es exclusivo de los que no creen en Cristo. Como cristianos más bien, somos tentados permanentemente a pecar, a alejarnos de Dios y distorsionar su imagen en nosotros. Y muchas veces caemos. Y si practicamos continuamente la desobediencia a Dios, las consecuencias entonces serán muy tristes en nosotros, afectándonos, pero también afectando a todo lo que nos rodea, incluyendo nuestros seres queridos. Esto lo vemos día a día en el mundo. Es constatable. Aún el ateo más convencido no podrá negar esta realidad del mal actuando en los seres humanos y en la lucha que hay para tratar de vencerlo.
Por lo tanto, la caída del ser humano trajo y trae dolor, sufrimiento e impotencia. Todos somos Adán, en definitiva. Todo se ha distorsionado tanto que aún la imagen de Dios que nosotros tenemos de Dios mismo, de Él, también está afectada y por eso creamos ídolos, o sea, figuraciones en nuestro corazón, ídolos a quienes adoramos, a quienes entregamos nuestros afectos. Porque algo es cierto, el hombre fue creado para adorar a Dios, y si no lo adora, entonces adorará otra cosa, cualquiera que invente o cree en su mente, incluso a sí mismo. A algo va a entregar sus afectos, por sobre todas las cosas, y puede ser algo tan burdo como la imagen de otro ser vivo, o cosas más sutiles como el dinero, el trabajo, mis hijos, mi realización personal, mi imagen pública, mi prestigio o posición en la organización cristiana que trabajo o en la misma iglesia, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, ¿qué hacemos? El ser humano, el Adán creado, fracasó y fracasa cuando por sus propios esfuerzos trata de restaurar la imagen de Dios en él. Aún así tenga las mejores intenciones, aún así tengamos las mejores intenciones. No podemos reformarnos y hacer que la imagen de Dios vuelva a ser como al principio, menos aún por nuestras propias fuerzas tan teñidas y ensombrecidas por el pecado que habita en nosotros. Así que ante esto, desde el principio de los tiempos, Dios proveyó lo que sería el único camino para restaurarnos, y es que existiese un segundo Adán, el cual fue Jesucristo. Es decir, Dios mismo tomando forma humana, sin pecado. Queremos saber cómo es un ser humano plenamente imagen de Dios, ya que hoy día no tenemos, hemos perdido la vista de qué es tener la imagen de Dios plena en nosotros. Pues miremos a Cristo. Él no fue creado, a diferencia de Adán, a diferencia de nosotros. Es la imagen de Dios, porque es la sustancia misma de Dios. Dejemos que la Biblia lo diga por sí misma. Veamos el capítulo 1 de Juan, el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y en 2 Corintios capítulo 4 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como el pecado nos ha cegado y no podemos ver ya cómo era en realidad la imagen de Dios en nosotros, Dios tomó la iniciativa, como siempre, para rescatarnos, enviando a Cristo para que pudiésemos de nuevo tener vida y vida eterna, reconciliándonos con el Padre, perdonando nuestros pecados y mostrándonos el único camino para vivir de nuevo. Y leo entonces el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo, hablando con Nicodemo, ¿no? El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y más adelante en este Evangelio, vamos a leer en el capítulo 14, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran también conocerían a mi Padre y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe, uno de los apóstoles, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Solo si creemos en aquel que es la sustancia de Dios, su imagen exacta, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, podemos ser redimidos y la nueva criatura creada en nosotros por medio del Espíritu de Cristo podrá crecer
Y aunque en esta vida no todo será perfecto, aún lucharemos con la vieja criatura, el viejo hombre, la vieja naturaleza, ese viejo Adán en nosotros, para no obedecer a Dios con todas nuestras fuerzas, corazón y todo nuestro ser, llegará el día en que seremos transformados plenamente. Miremos lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de la ciudad de Colosas, cuando les escribe su carta a ellos. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, es el único que puede renovar la imagen de Dios en nosotros, a través de una nueva creación dentro nuestro. Por supuesto, siempre seremos tentados en esta vida a desobedecer, a no honrar a Dios. Pero si miramos a Cristo, si miramos a Dios en Cristo y le obedecemos por amor, no por obligación, por amor, iremos de gloria en gloria, como la Biblia lo describe. No será perfecto, pero siempre, mientras vivamos, por supuesto, pero siempre tendremos su fuente inagotable de amor y perdón que emana de la cruz. Fuente que Él nos dio a todos los que decidimos confiar, entregar nuestro ser a Él. Y habrá un día así, en que en el tiempo final, cuando resucitemos o estando vivos Jesucristo regrese, seremos transformados para siempre. Así se le dijo a los corintios a través del apóstol Pablo. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Pero no. Cristo ha resucitado, venciendo la muerte, y su victoria es anticipo de la de aquellos que han muerto. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, en cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. Qué gloriosa esperanza. Qué hermosa descripción de cómo seremos transformados el día que Cristo regrese. Hubo un primer Adán, que siendo nosotros mismos, morimos al desobedecer a Dios. No es que Adán y Eva murieron en ese mismo instante. La primera muerte fue la espiritual y como consecuencia morimos todos también físicamente. Pero vino el segundo Adán para rescatarnos y darnos vidas que es y será eterna. No nos equivoquemos, estos no son fábulas. Cada profecía acerca del Hijo, dadas a través de los tiempos antiguos, se cumplió una a una cuando Él vino. Y la promesa de su segunda venida también se cumplirá. Pero su primera venida tuvo un costo: su vida en la cruz. A diferencia del primer Adán, Jesucristo se humilló, no queriendo usar su prerrogativa de ser igual a Dios. Miremos cómo se lo dijo Pablo a los filipenses. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no fue alguien que quisiera escaparse de aquello que tenía que enfrentar, que era la muerte, para hacer posible que nosotros seamos redimidos y salvos. Pudo haber apelado a que es Dios, pero no lo hizo. ¡Cuánto amor dado por nosotros! Por los Adanes que no teníamos nada que reclamar por nuestra obstinada desobediencia. Este amor, verdad y gracia que Dios quiere derramar en nuestras vidas está siempre disponible para todo aquel que quiera oír y entregar su vida a Jesús. Tal vez estás escuchando esto desde hace tiempo, pero hoy sientes que deseas tomar una decisión respecto a Jesús, respecto a seguirlo. Hazlo.
díselo sinceramente. Pídele en tus palabras que perdone tus pecados, que entre en tu vida para salvarla, para renovarla, creando esa nueva criatura que Él nos prometió crear en nosotros el día que entregásemos toda nuestra fe a Él. Dale tu vida y la transformará. Pero tal vez tú, que ya tomaste esa decisión antes, y luego de un tiempo ya de caminar con Jesús, te das cuenta que empezaste poco a poco, a veces sin darte cuenta, a alejar tus pasos de Él, empezaste a tropezar, se empezó a enfriar tu alma, pero ahora tomas conciencia y eres consciente que necesitas acercarte a Él nuevamente para retomar la comunión con tu Creador y Salvador. Vamos, te animo a que lo hagas. No esperes. Él tiene todo el poder para animarte, ayudarte, fortalecerte y restaurarte. ¿Y sabes por qué? Porque nunca, pero nunca ha dejado de amarnos y ha dejado de amarte. ¿Qué tal si oramos? Gracias, Señor, porque un día decidiste crearnos a tu imagen y semejanza. Gracias porque, a pesar de nuestra infidelidad y desobediencia, y haber ocultado esa imagen preciosa muchas veces por tantas cosas que hacemos fuera de tu voluntad, aún así nos amaste desde el principio. Proveíste el Cordero, a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque siempre nos das la oportunidad, al ser creados nuevamente, esa criatura nueva dentro nuestro, el Espíritu de Cristo dentro nuestro, puede todo cambiar. Y ha cambiado en aquellos que te hemos ya entregado la vida. Señor, perdónanos si a veces olvidamos todo lo que esto implica. Perdónanos si a veces nos alejamos de ti. Y gracias. Gracias porque siempre tienes tus brazos abiertos y seguirás renovando tu imagen dentro de nosotros por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra por todos los siglos, Señor. Y gracias también porque un día volveremos a verte, Señor. En Cristo, por Cristo, en Él y en Él. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amamos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesús
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Antes de concluir, queremos saludar especialmente a quienes recién están entrando de repente a nuestras reuniones online, o lo han hecho por primera vez, o recién lo están haciendo. Queremos estar siempre en contacto con ustedes, siéntanse libres de hacerlo, pueden escribirnos al correo que va a aparecer en este momento aquí debajo. También a través de nuestras redes sociales, pueden escribirnos Instagram, Facebook, donde nos van a encontrar como el Café Iglesia, o incluso pueden escribir en el chat de YouTube ahora, que es donde estamos viendo este video. Y quiero decirte que si a través de la transmisión de hoy se despertó en ti el interés de seguir a Cristo, o saber por lo menos más sobre cómo hacerlo, o saber más de Jesús, e inclusive si acabas de tomar la decisión de entregarle tu vida, con más razón nos gustaría apoyarte, ayudarte en este proceso para que conozcas más de Cristo. Así que escríbenos, estaremos muy atentos a poder responderte y comunicarnos contigo. Por supuesto, saludamos también a toda la familia de Café. Sigamos en contacto permanente, orando unos con otros, apoyándonos, alentándonos, creciendo juntos en el Señor, reuniéndonos en las reuniones de oración. Tenemos 2 horarios para poder reunirnos a orar, tomando los cursos bíblicos, que también prontamente volverá a haber una serie de cursos y de temas acerca del Señor. Así que hoy más que nunca debemos ser uno, afirmados en el amor de Cristo. Y finalmente recordamos a toda nuestra familia y Café que terminada esta transmisión nos vamos a reunir en Zoom para compartir nuestras impresiones, preguntas, opiniones. Sé que es un tema que puede generar muchas preguntas en lo que hemos hablado hoy, y además a orar juntos. Como siempre van a ver el enlace para el chat de Zoom en esta transmisión en YouTube. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos ahí en el Zoom en unos momentos. Chao. Escogiste, ya no eres las palabras